agradezco al comité organizador de este simposio el espacio para presentar esta investigación titulada Industrias Creativas y Desarrollo Urbano. Esta presentación la organizamos porque forma parte de un gran proyecto de investigación que traemos en el cuerpo académico en el que estoy aquí en la Unidad Académica de Puerto Vallarta, desde una perspectiva de marco teórico y aplicación al Distrito del Arte de Puerto Vallarta. El trabajo lo realizamos con mis compañeros de investigación, el doctor Alberto Reyes, el doctor Fernando Daniel Valdés Olmos y la doctora Jimena Vanido Audetti. Y el propósito es el explicar cómo las industrias creativas pueden analizarse no solamente como sectores económicos o culturales, sino como procesos territoriales que transforman la ciudad, el patrimonio, la actividad turística y las formas de gobernanza urbana. ¿Por qué estudiar las industrias creativas desde el territorio? El punto de partida de esta investigación es que las industrias creativas no deben entenderse únicamente como actividades vinculadas al arte, al diseño, a la publicidad, como ven aquí en el diagrama que les pongo, a la arquitectura, al software, a los contenidos culturales. Su importancia para nosotros como investigadores radica en que articulan 4 dimensiones, que son la dimensión de valor económico, la dimensión de valor simbólico, la dimensión de innovación y la dimensión de identidad territorial. Esto significa que cuando hablamos de lo que son las industrias creativas, hablamos también de espacios urbanos concretos, de calles, de galerías, de centros históricos, de corredores culturales, distritos artísticos, edificios reutilizados, espacios públicos y zonas de intercambio social. Por eso, el artículo que mandamos para el simposio propone mirar las industrias creativas desde una perspectiva urbana, es decir, preguntarnos no solo qué producen, sino dónde se localizan, quiénes participan, cómo se gestionan y qué efectos generan sobre el territorio. Hay 3 vacíos que justificaban este estudio que nos dimos cuenta de 3 problemáticas principales. El primero era la escasez de revisiones académicas en español que articularan la literatura anglosajona fundacional con la evidencia iberoamericana reciente. Esto provocaba, o lo que nosotros vimos como investigadores, que el debate aparezca fragmentado para investigadores, para gestores públicos y para actores territoriales hispanohablantes. El segundo problema es la brecha entre las políticas públicas diseñadas desde arriba, con una lógica de top-down, y las dinámicas locales que realmente revitalizan lo que son los distritos creativos. Muchas veces desde procesos del bottom-up, o sea, que sale de la población o del territorio hacia arriba. Y el tercer problema se ubica en Puerto Vallarta. Aunque el Distrito del Arte tiene una relevancia cultural, turística y urbana evidente aquí en la ciudad de Puerto Vallarta, todavía hacen falta protocolos de gestión que integren lo que son mapeo de actores clave, indicadores, patrimonio edificado y gobernanza multiactor. En síntesis, el problema no es solamente un problema teórico. El problema central es cómo convertir el conocimiento sobre industrias creativas que se ha producido, que se ha generado, a instrumentos reales de gestión urbana. El objetivo general de este trabajo, de este artículo que mandamos, fue analizar los conceptos fundacionales, los marcos teóricos y los debates críticos que han configurado la evolución de las industrias creativas. A partir de este análisis buscamos sistematizar los principales enfoques teóricos de manera comparativa para después derivar implicaciones para la gestión urbana y contrastar estos hallazgos como un caso territorial específico que es el Distrito del Arte de Puerto Vallarta. En otras palabras, el estudio no solo se limita a revisar lo que es la literatura. La intención de este estudio es el construir un puente entre teoría, política pública y gestión territorial. Metodológicamente, la investigación es documental. Para este artículo es una investigación totalmente documental con un enfoque analítico y el corpus lo integramos mediante una búsqueda dirigida en bases académicas y repositorios institucionales como Scopus, SAGE, Taylor & Francis, Cielo,
el de la UNAM, el del ITESO y Región y Sociedad, y utilizamos 3 criterios de selección. Primero, que las fuentes contaran con DOI, con ISBN o un repositorio institucional verificable. Segundo, que tuvieran una pertinencia teórica respecto al concepto que hemos estado trabajando, que es industrias creativas. Y el tercero, que permitiera analizar implicaciones territoriales a escala subnacional. El corpus final, después de hacer toda nuestra búsqueda, quedó integrado por 22 fuentes académicas, de las cuales 19 artículos tienen DOI, un libro académico con DOI e ISBN, una tesis doctoral en un repositorio institucional y un capítulo de libro con un DOI. Esto nos permitió generar una estrategia analítica que consistió en lectura cruzada, el mapeo de definiciones, clasificación de enfoques y contraste en casos territoriales, que eso fue súper interesante para nosotros, sobre todo cuando lo veíamos desde el sur global. Como resultado de esta revisión, el artículo organiza el debate en 8 enfoques principales. El primero, que lo ven en el primer icono aquí en su pantalla, donde se ve la paleta para pintura, es la economía creativa, que entiende la creatividad, el conocimiento y las ideas como fuentes de valor económico. El segundo, que lo ven aquí con las personas, con los iconos de personas, es la clase creativa, la cual nosotros asociamos principalmente a lo que es el teórico Richard Florida, donde el talento, la diversidad y la creatividad aparecen como factores de crecimiento urbano. El tercero se relaciona con las estrategias culturales urbanas, que explican cómo las ciudades utilizan la cultura para regenerar espacios y activar economías locales. El cuarto, que lo ven aquí conectado, lo ven en pantalla, que es lo último de la matricita, son los clústeres culturales, donde la concentración territorial favorece redes, especialización y cooperación institucional. El quinto corresponde a los modelos económicos del sector cultural, que lo ven acá abajo, y del sector creativo. El sexto, que para nosotros era muy importante, es la crítica conceptual y política, que advierte los riesgos de subordinar la cultura a la lógica económica. En otro artículo que estamos trabajando, se está trabajando el tema de folclorización, el tema de gentrificación, de desplazamiento, el turistificación, otro artículo que ya es especializante, como en este tema de la crítica conceptual y la crítica política. El séptimo enfoque que nosotros encontramos es el de diversidad cultural, con base en el marco normativo que nos da la UNESCO, y el octavo corresponde a los distritos artísticos y las políticas territoriales. La principal lectura de nuestro artículo es que estos enfoques no son excluyentes, sino que funcionan como capas complementarias para comprender el fenómeno de las industrias creativas. Los aportes o los límites de los enfoques nos aportaron capas, pero también algunas tensiones o elementos que consideramos nosotros como tensionales, ¿no? Ya que cada enfoque aportaba algunas herramientas útiles, pero también presentaba algunos límites. Por ejemplo, la economía creativa, como lo ven en el primer enfoque, permite observar cómo la creatividad se convierte en valor económico, como una aportación, y sin embargo el límite, que lo ven en la tercera columna, puede sobredimensionar la innovación y omitir condiciones de precariedad laboral. En el segundo enfoque, que es el enfoque de la clase creativa, nos ayuda a comprender la relación entre lo que es el talento y la diversidad como un factor de crecimiento. Pero también en lo que es el límite que nosotros encontramos, es que ha sido criticado por asociarse a estrategias de marketing urbano y procesos de gentrificación. En el cuarto enfoque, que son los clústeres culturales, nos permiten analizar la concentración espacial de actividades creativas, redes, instituciones, pero que también en el límite que ponemos ahí pueden derivar en una instrumentalización inmobiliaria. ¿Qué quiere decir esto? Que los mismos artistas o creativos que van llegando a transformar el territorio, indirectamente van encareciendo el costo de las zonas que se van considerando como zonas creativas, ¿no?
La crítica conceptual, por su parte, que es el último enfoque que se escribió para este artículo, cuestiona el desplazamiento de la cultura hacia una agenda predominantemente económica, que es algo que pues ahorita se está discutiendo en muchos círculos, ¿no? El hallazgo que nosotros consideramos más importante es que los límites de estos enfoques, de estos 5 enfoques que les doy aquí, perdón, 4 enfoques que les doy aquí, eh, convergen en un problema común o algo que nosotros entendimos como un problema común, y es que es la dificultad de gestionar territorialmente a la creatividad sin reducirla a una herramienta solamente de valoración urbana. Y nos lleva esto al hallazgo principal de esta búsqueda, ¿no? Que pues, la frontera actual del campo es operativa. Uno de los hallazgos centrales del artículo que escribimos en el artículo para el simposio es que existen muchos conceptos, o sea, no es un tema conceptual, sino es un tema operativo, ya que esta base teórica amplia que encontramos y que van a poder leer ustedes en el artículo, para estudiar las industrias creativas, existe, ahí está. El reto está en traducir esa base teórica en instrumentos concretos, que podrían ser mapas, indicadores, protocolos de gestión, mecanismos de participación, política pública y modelos de gobernanza. Por eso, la investigación que nosotros planteamos, o plantea la pregunta, que no es únicamente qué son las industrias creativas, sino cómo se gestionan las industrias creativas en el territorio. Porque es muy diferente cómo se gestiona en un territorio turístico como Puerto Vallarta a cómo se gestiona en un territorio como Guadalajara o cómo se gestiona en Monterrey, ¿no? Esta idea es súper relevante para nosotros porque en Vallarta convive lo que es el arte, el turismo, el patrimonio, la economía local, los residentes, los visitantes y los actores públicos. Y aquí damos un poquito de evidencia territorial, ¿no? Esto, bueno, en el artículo lo llevamos un poquito a mayor profundidad, pero pues Jalisco nosotros sabemos que es una gran plataforma de las economías creativas. De acuerdo con la evidencia revisada, Jalisco concentra alrededor de 6.764 establecimientos vinculados con industrias culturales y creativas, así como aproximadamente 52.484 empleos. Esto representa el 7.4% de las unidades económicas nacionales del sector. Y además, entre el año 2015 y 2018, el sector creativo creció en Jalisco el 5.38%, mientras que el agregado estatal creció solamente el 3.62%. Esto indica que la economía creativa no es marginal, tiene una base productiva significativa, pero también cuando volvemos a lo que les comentaba en el artículo, en la diapositiva anterior, la concentración geográfica de estas industrias se encuentra principalmente en el área metropolitana de Guadalajara. Y nosotros lo podemos ver nosotros como una parte de la política pública que ha seguido el Estado de Jalisco con nuestra misma secretaría, que es la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. En Jalisco, el área metropolitana de Guadalajara ha sido el principal laboratorio de política pública vinculada con la economía creativa. La literatura que nosotros revisamos identificó coeficientes de localización superiores a la unidad en sectores como el diseño, lo que es el software, publicidad, la industria fílmica y los servicios de arquitectura, que la mayoría se encontraban en Guadalajara. Uno de los casos más visibles que yo creo que todos los que estamos aquí reunidos conocemos es el caso de Ciudad Creativa Digital, que fue concebida como una iniciativa de regeneración urbana del centro histórico de Guadalajara sobre 43 hectáreas que estaban ahí cerca del Parque Morelos. Este caso es muy relevante porque muestra cómo la economía creativa puede vincularse con la política pública, la tecnología, el patrimonio y la regeneración urbana. O sea, hay una interseccionalidad, ¿no? O sea, todos están conectados en algún momento. Sin embargo, también desde nuestra perspectiva aquí se abre una pregunta de investigación, ¿no? ¿Cómo se trasladan estos aprendizajes de una lógica metropolitana a un destino turístico como Puerto Vallarta, donde las dinámicas territoriales, culturales y económicas son distintas? Y bueno, aquí cuando llevamos nosotros a la aplicación del Distrito del Arte en Puerto Vallarta,
Pues bueno, Puerto Vallarta, aquí van a ver si ven mi diapositiva, ven aquí un mapa, lo que ven en verde es el malecón de Puerto Vallarta, el azul es el mar, y van a ver ahí unas figuritas que están junto al mar sobre el malecón, que son esculturas. Estas esculturas han sido donadas por artistas muy famosos a Puerto Vallarta y forman parte de lo que es una galería al aire libre. Pero si nos metemos nosotros hacia el centro de Vallarta y vamos a ir encontrando a estos galeristas con los cuales hemos estado trabajando desde la investigación, digo, no es parte de este artículo, pero en algunos momentos hemos comentado del tema de transferencia de tecnología, activaciones que hemos hecho con galeristas, capacitaciones. Entonces, estos galeristas forman parte de lo que es el Distrito del Arte de Puerto Vallarta. Y pues Puerto Vallarta, me imagino que todos los conocen, pero si alguien no lo conoce, pues es un destino turístico maduro que enfrenta actualmente el reto de diversificar su oferta más allá del modelo tradicional de sol y playa. En este contexto, nosotros consideramos que el Distrito del Arte representa una oportunidad estratégica para articular lo que es el arte, lo que es el patrimonio, la economía creativa, el espacio público y el turismo cultural. No obstante, y que aquí es otra de las discusiones que nosotros metemos aquí, es que el Distrito del Arte no solo debe entenderse como una zona de consumo turístico. Precisamente publicamos hace poquito en un substract de UNAM, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, un tema de cómo no solamente lo folclorizas o lo turistificas, sino que también lo dejas como parte de lo que el nativo o el habitante de Puerto Vallarta puede ir a disfrutar como parte de un ecosistema urbano. Y esto para poder evitar lo que nosotros podríamos entender como una turistificación total, pues implicaría el reconocer la participación de artistas locales, galeristas, los residentes, los visitantes, que son los turistas y a los que la ciudad siempre se vuelca, la academia, representada por nosotros como institución educativa, el gobierno municipal y el sector productivo. Nosotros aquí generamos una pregunta central, que es cómo fortalecer el distrito sin convertir la creatividad en una simple narrativa de promoción inmobiliaria. ¿Por qué la promoción inmobiliaria la metemos aquí o este concepto de promoción inmobiliaria? Porque en Vallarta es una de las ciudades más dinámicas en construcción en el país actualmente. O sea, el precio por metro cuadrado se ha disparado por la presión que tenemos de Estados Unidos y Canadá, que quieren un espacio aquí en México, y Vallarta por su conectividad aérea, el clima, muchos factores que han convertido a la ciudad en una ciudad de segunda residencia, pues les da estas facilidades a los extranjeros, ¿no? Entonces, cuando uno va generando estas mejoras dentro de la ciudad, desde la economía o desde la diversificación, pues uno entiende que puedes también encarecer el territorio, ¿no? Y desplazar a los locales. Este mapa que ustedes ven aquí es un mapa que nosotros generamos, digo, en el artículo lo van a ver un poquito más grande, donde nosotros actualizamos con más galerías que fuimos encontrando en territorio, ¿no? Cuando salimos a trabajar a territorio. Y pues bueno, aquí vamos viendo nosotros también algunos elementos que es los que les comentaba anteriormente, la importancia de la diversificación, la importancia de la articulación de actores y la importancia de evitar lo que es la captura. O sea, impedir que la creatividad se reduzca a una narrativa de promoción inmobiliaria, o sea, que se cree esta fantasía de la creatividad, ¿no? Sino que realmente las universidades estemos involucrados en estos temas. Y aquí hay 4 tensiones que nosotros jerarquizamos, ¿no? Las tensiones críticas del modelo creativo urbano, nosotros las jerarquizamos primero en lo que es la tensión conceptual. Las industrias creativas son una categoría útil, pero amplia e inestable. De repente podría ser algo que muy complicado para medir y delimitar. ¿Por qué? Porque está desde la industria del software hasta la industria de moda. Entonces, todo forma parte de esta economía naranja, ¿no? De la industria creativa. Entonces, hay una tensión ahí conceptual que nosotros reconocemos y la escribimos ahí en el artículo. La segunda capa es la tensión política. Este concepto puede favorecer lo que es la diversidad cultural,
pero también puede convertirse en una narrativa de competitividad que subordine a la cultura al crecimiento económico, o sea, solamente pensándolo desde un tema económico y no desde un tema social también, o un tema de un derecho cultural, que cuando hicimos la revisión en UNESCO, pues ahí está, ¿no? Los derechos culturales que tenemos los seres humanos, ¿no? Tenemos el derecho a acceder a la cultura. Hay una carta que se suscribió de derechos culturales, ¿no? Que muy bonita, una carta que por ahí existe. La tercera tensión es la que nosotros ponemos aquí, si vamos de arriba hacia abajo, la tensión territorial, es que las industrias creativas ocurren en espacios concretos. Por eso para nosotros es muy importante el tema geográfico. Por lo tanto, pueden producir beneficios, pero también riesgos. La valorización del suelo, la gentrificación, el desplazamiento y la pérdida de las identidades, ¿no? Y la cuarta, que la pusimos abajito, o en la base, es la tensión operativa. ¿Por qué es importante para nosotros y por qué la pusimos en la base? Porque es la más importante porque articula toda esta pirámide, ¿no? Es la que se refiere a la distancia entre los planes de regeneración diseñados desde allá arriba, desde el top, y las prácticas de revitalización que emergen desde los actores locales, desde el bottom, ¿no? Que es estas teorías que encontramos, ¿no? En el caso de Puerto Vallarta, esta tensión es central para pensar el futuro del Distrito del Arte, que existe ya, trabaja ya. Ahorita están en remodelación la mayoría de las galerías, así como si alguien de aquí no lo conoce el Distrito del Arte, pues como les mencionaba en el mapa, o les poníamos ahí en el mapa, este distrito es un distrito que funciona de octubre a abril. Y la mayoría de los compradores son extranjeros o nacionales que están acostumbrados a comprar arte y ya tienen como toda esta lógica de hasta el menaje de cómo se van a llevar la pintura, la escultura, cómo se la van a llevar a Ciudad de México, cómo se la van a llevar a Monterrey, a Guadalajara, cómo la van a volar la pintura, cómo la van a enrollar, cómo se la llevan a Calgary, a Canadá, o cómo se la llevan a Nueva York. Entonces, ya existe esos actores, ¿no? Ahí. Y en lo que es la agenda aplicada, nosotros aquí proponemos una agenda aplicada con 4 componentes, que ya nos estamos acercando al final de la ponencia. A partir de este análisis, nosotros en el artículo proponemos una agenda aplicada con 4 componentes. El primer componente es el mapeo y la caracterización de actores por subsector. Esto nos va a permitir identificar actividades vinculadas con música, editorial, publicidad, arquitectura, artesanía, librería, software, audiovisual y diseño. Les comento que este mapeo lo vamos a hacer en este intersemestral. Teníamos un mapeo que habíamos hecho hace algunos años, pero se actualizó, o sea, ya hay más actores en la ciudad, es algo muy interesante, y a través de una vinculación que tenemos con una universidad privada aquí en Vallarta que puede recibir chicos de Delfín, con los chavos de Delfín vamos a hacer estos mapeos. Vamos a hacer unas entrevistas en campo con ellos y los vamos a caracterizar. Algunos de ellos ya están en la base de datos de la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco, que hay una base de datos y está referenciada ahí. Nosotros formamos parte de esa base de datos, pero hay algunos que no están, entonces nosotros queremos acercarnos a ellos y generar nuestro propio mapeo, ¿no? El segundo componente es construir un sistema de indicadores urbanos que integre lo que son variables económicas, culturales, patrimoniales y de participación. Y el tercer componente que tienen aquí es el de la gestión del patrimonio edificado mediante el reuso adaptativo, activación de espacios públicos y conservación urbana. Bueno, les comento, el cuerpo académico en el que yo trabajo aquí en el Tecnológico es interdisciplinario. Yo vengo de económicas, yo estudié negocios internacionales y mis compañeros tengo 2 compañeros del cuerpo académico que son arquitectos, una compañera que es artista de formación, y los arquitectos están trabajando el tema de patrimonio. Ellos tienen una asociación civil aquí en Vallarta del Observatorio Ciudadano y están trabajando ya en una línea que va junto a lo que yo estoy trabajando desde la economía, un tema de patrimonio, ¿no? Un tema de conservación urbana. El cuarto componente es un modelo de gobernanza multiactor, donde participen la academia, el gobierno municipal, los artistas, las galerías, el sector productivo y la comunidad residente, que no es que nos lo inventemos nosotros, es un modelo de gobernanza que ha sido muy exitoso en muchas partes del mundo,
en donde tienen estos distritos del arte o estos distritos creativos. Y bueno, mi conclusión central, la conclusión central de este artículo que escribimos es que las industrias creativas no son una solución automática al desarrollo urbano. Su potencial depende de la capacidad institucional para equilibrar lo que es el crecimiento económico, la diversidad cultural, la justicia territorial, la sostenibilidad, el patrimonio y la inclusión comunitaria. En el caso de Jalisco existe una base institucional y productiva importante, pero todavía queda pendiente articular mejor lo que son las escalas estatales, municipales y metropolitanas. En el caso de Puerto Vallarta, nosotros somos una zona metropolitana interestatal, o sea, compartimos con Bahía Banderas, que es del estado de Nayarit, nuestra metropolización. Y para metropolizarnos tuvo que venir el gobierno federal para declarar esta metrópoli, porque no lo podía hacer Jalisco o Nayarit solitos. Tuvo que venir el gobierno federal a hacerlo. Entonces, esto es una característica muy particular que vivimos en Puerto Vallarta. En el caso de Vallarta, el Distrito del Arte pues, ofrece una oportunidad muy relevante para diversificar el destino turístico y para fortalecer también la economía creativa local. Sin embargo, algo que nosotros consideramos que es importante, pues, sobre todo si lo trabajamos desde la ingeniería de gestión empresarial, es que esta oportunidad requiere indicadores de gestión patrimonial y de gobernanza multiactor. Y por ello, pues con la frase que me gustaría cerrar mi ponencia, es que es esta: el reto no es declarar un distrito creativo, el reto es gobernarlo sin vaciarlo de cultura, sin vaciarlo de comunidad y sin vaciarlo del sentido territorial. ¿Por qué? Porque no queremos folclorizar Puerto Vallarta, o sea, sin que pierda su identidad vallartense. Para cerrar la investigación, bueno, esta investigación se apoyó, como les comentaba, en un corpus académico verificable, integrado por 22 fuentes, entre ellas trabajos sobre economía creativa, clase creativa, clústeres culturales, críticas conceptuales, diversidad cultural, algunos casos comparativos en Inglaterra, en China. Entre las referencias principales que nosotros encontramos está un trabajo muy interesante de Lozano Vario sobre economía creativa en Jalisco, también el de Richard Florida, que ya les había comentado, sobre la clase creativa. Bassett, también hay un autor muy interesante que aquí está, Bassett, que él habla sobre estrategias culturales urbanas, también lo que son Garham y Galloway sobre crítica conceptual, Trosby, que habla de modelos culturales, la UNESCO sobre diversidad cultural y derechos culturales, y bueno, y algunos otros artículos. Y ya me quedan 5 minutos, pues muchas gracias por su atención, compañeros. Quedo atenta a sus preguntas, comentarios, observaciones. Muchas gracias por ponerle atención aquí a nuestra ponencia. Si alguien tuviera aquí alguna pregunta, algún comentario. Doctor, Dígame. en el chat tiene una. A ver, déjelo checo. Chat. Ok, felicitación a la oferta de diversidad. Muy buena pregunta de Raúl. Precisamente se cerró, las galerías se cerraron antes de tiempo. Ahora lo que, precisamente ahorita con los chicos de Delfín, parte de lo que vamos a hacer va a ser entrar a las galerías que están cerradas. Normalmente en esta temporada, en mayo, bueno, ya estamos junio, pero mayo todavía algunas estaban abiertas. Como por los hechos del 22 de febrero sí dejó de venir el turista, y que esto es importante, digo, no es parte de este artículo, pero hay un artículo que escribimos sobre el arquetipo o el segmento de mercado que viene a estas galerías, son personas mayores a 60 años, que son las que se pueden costear este tipo de arte. Sí, definitivamente sí afectó, sí el contexto afectó mucho a los artistas locales, afectó tanto a los artistas que exponen en galerías, porque para exponer esa galería ya necesitas traer una trayectoria, como para los que vendían desde su casa. Algo que hicimos y que es algo que vamos a presentar muy probablemente, eso se presenta en la MIT, en la Academia Mexicana de Investigación Turística en septiembre. Vamos a presentar
una activación que hicimos con el Instituto Vallartense de Cultura en mayo, después de los hechos de febrero, que se cayó la ciudad. O sea, realmente para este segmento que consume este tipo de producto, se cayó. Lo que hicimos fue con el IBC, se hizo una semana del arte en Vallarta y abrimos espacios públicos para que los artistas o los creadores de la ciudad, o sea, la gente que hace pintura, escultura y que no tiene de repente o no tenía la proyección para irse a una galería, lo pudiera vender en la calle durante 2 días. Entonces fue una al inicio y otra al final, y los galeristas nos apoyaron. Entonces ellos también sacaron esculturas y sacaron pintura y sacaron un montón de cosas. Entonces fue algo muy interesante porque fue sacar algo muy de nicho a lo que es a la calle, pero fue como resultado de lo que nos pregunta aquí el doctor Raúl, del tema de la inseguridad. O sea, el tema de que fue algo que no habíamos vivido en Vallarta, fue algo muy traumático para la ciudad, el ver que todos los oxxos y kioscos se están quemando por ahí. Entonces, sí es una estrategia que por ahí hay. Ya más adelante les platicaré cómo nos fue con este tema en la MIT. Esa va a ser en Yucatán, la presentación. Pero sí, por ahí fue, doctor. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Muy bien, compañeros. Entonces, voy a dejar de proyectar mi pantalla y